Hago una oración para empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un colegio de palabras. Me parece muy bien. Bueno, el tema que me tocó preparar es hermosísimo, es la comunión de los santos, elegido por Checha, supongo, muy bien elegido, hermoso tema. La comunión de los santos y los mártires, su relación con los mártires. Entonces quiero hablar primeramente de qué es la comunión de los santos, y centrarme sobre todo en eso, porque de allí se desprende la importancia de los mártires. Nosotros decimos en el credo, sobre el final del credo, decimos, creo en la comunión de los santos. Le decimos credo a esta oración porque es la primera palabra en latín, de la fórmula de la oración latina, credo in unum Deum, entonces por eso quedó el nombre credo. Pero propiamente se llama símbolo de la fe. En griego símbolo significa resumen, y es que justamente el credo es el resumen de las verdades principales de la fe católica y es el distintivo de nuestra religión. Estas verdades enumeradas en el credo. Este credo, llamado, el credo largo le decimos, el niceno-constantinopolitano, fue explicitado justamente por los concilios de Nicea, año 325, y el de Constantinopla en el año 381, para aclarar justamente la doctrina revelada porque se estaban dando ya las herejías, ¿no?, que iban apareciendo, y por lo tanto era necesario definir las verdades, aclararlas. Todos estos artículos del credo son dogmas, dogmas de fe. Y de cada verdad dogmática del credo se derivan subdogmas, o serían verdades de fe inherentes a estos dogmas. Entonces, un dogma de fe es una verdad revelada, significa revelada por Dios, definida por la Iglesia. Una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, que ha sido transmitida por los apóstoles a través de la Escritura y a través de la tradición, y propuesta por la Iglesia para su aceptación. El concepto entonces de dogma abarca esta doble relación con la revelación divina, Dios que la revela, y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por eso un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura. Una vez que es proclamado solemnemente, ¿no?, un dogma, ningún dogma de estos puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por un concilio, una decisión conciliar, por lo que sea, no se puede. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherir, a aceptar y a creer en los dogmas. Pero ¿qué pasa? Cuando la Iglesia define un dogma de fe, no es que esas cosas empiezan a ser verdad desde ahora, desde que lo define la Iglesia. Son verdades que siempre han existido, son verdades que siempre lo han sido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al momento de definirse. Entonces, la definición de una doctrina no es su invención, sino la declaración autoritaria de que ha sido revelada por Dios. Es decir, la Iglesia confirmando esto es revelación de Dios. Esto es verdad.
Históricamente, la aparición de nuevos errores obligaba a la Iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad, pero que las circunstancias del momento reclamaban aclaración. El contenido de los dogmas entonces es inmutable, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos, ¿no? Se puede desarrollar, pero no cambiar. Hay una cita muy importante de San Vicente de Lérins que dice: quizá alguno se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso en la Iglesia de Cristo? Claro que debe haberlo, y grandísimo, dice. Ha de ser, sin embargo, con la condición de que se trate verdaderamente de progreso para la fe y no de cambio. Es característico del progreso que una cosa crezca, permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Propio del cambio es, por el contrario, que una cosa se transforme en otra. Crezca, por tanto, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de un solo individuo como de toda la Iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Y trae una comparación muy interesante. Dice que la religión imite así en las almas el modo de desarrollarse de los cuerpos. Sus órganos, aunque con el paso de los años se desarrollan y crecen, permanecen siempre los mismos. ¿Qué diferencia tan grande hay entre la flor de la infancia y la madurez de la ancianidad? Y sin embargo, aquellos que son ahora viejos son los mismos que antes fueron adolescentes. Cambiará el aspecto y la apariencia de un individuo, pero se tratará siempre de la misma naturaleza y de la misma persona. Pequeños son los miembros del niño y más grandes los de los jóvenes, y sin embargo son idénticos. Y así el aumento de la edad revela en los mayores las mismas partes y proporciones que la sabiduría del Creador había delineado en los pequeños. Si la figura humana adquiriese más proporciones que Si la sabiduría humana adquiriese más tarde un aspecto extraño a su especie, si se le añadiese o quitase algún miembro, todo el cuerpo perecería o se haría monstruoso o al menos se debilitaría. Fíjense la comparación. Por eso dice, las mismas leyes del crecimiento ha de seguir el dogma cristiano. De manera que se consolide en el curso de los años, se desarrolle en el tiempo, se haga más majestuoso con la edad, de modo tal, sin embargo, que permanezca incorrupto e incontaminado, íntegro y perfecto en todas sus partes, y por decirlo de alguna manera, en todos sus miembros y sentidos, sin admitir ninguna alteración, ninguna pérdida de sus propiedades, ninguna variación de lo que ha sido definido. La cita de San Vicente de Lérins. Muy importante para nuestros tiempos, ¿no? En los que se habla, se considera la posibilidad de que los dogmas cambien, o de que algún dogma haya pasado de moda, o sea necesario sustituirlo por otro, cambiarlo, modificarlo, ¿no? La Iglesia Católica entonces reconoce un total de 44 dogmas definidos, verdades de fe, que están agrupados en 8 grandes temas y que son una explicitación de los 21 dogmas del credo. Estos 8 grandes temas son Dios, Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, María, el Papa y la Iglesia, los sacramentos y las realidades escatológicas. Bueno, entre estos dogmas, entre estos 44 dogmas, se encuentra el dogma de la comunión de los santos. ¿Qué es entonces? Vamos a ver la naturaleza de este dogma. ¿Qué es la comunión de los santos? Es la unión común que hay entre Jesucristo, cabeza de la Iglesia, y sus miembros, y de estos entre sí. Los miembros de la Iglesia, ¿quiénes son? Los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles
de la tierra. La iglesia triunfante, decimos, la iglesia purgante y la iglesia militante. Eso que aprendíamos en el catecismo de las 93 preguntas cuando éramos chicos, que ya nos enseña más. Esta es la iglesia, este es el cuerpo místico de Cristo. Los del cielo interceden por los demás, los de la tierra honran a los del cielo y se encomiendan a su intercesión. También oran y ofrecen sufragios por los difuntos del purgatorio, y estos también interceden a favor nuestro, los que están purgando. Así decía Pablo VI, creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Bueno, este dogma de fe que rezamos en el credo se fundamenta en uno de los textos más bellos de San Pablo, donde el apóstol compara a la iglesia justamente con el cuerpo humano. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 27, va a decir San Pablo: así como el cuerpo es un todo, teniendo muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Si el pie dijese, yo no soy la mano, por eso no soy del cuerpo, ¿acaso dejaría él de ser cuerpo? Hay pues muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti, ni la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Continúa San Pablo, antes, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Y sigue, si un miembro sufre, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es glorificado, todos los otros se congratulan por él. Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de su parte es uno de sus miembros. Importantísimo texto de San Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 12. Si un miembro sufre, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es glorificado, todos los otros se congratulan por él. Y desde los primeros tiempos de la Iglesia, ya los santos padres han interpretado este pasaje en el sentido de la comunión de los santos, ¿no? Y por eso nos han enseñado que la Iglesia es la comunión de los santos. Es una definición de la Iglesia incluso. ¿Qué es la Iglesia? Una de las definiciones que podríamos decir es la comunión de los santos. Del cielo, de la tierra y del purgatorio, de todos los rincones del planeta, de todas las lenguas y pueblos. Y esta expresión, comunión de los santos, nosotros así la nombramos traducida al español, comunión de los santos, pero la fórmula latina, communio santorum, implica una riqueza que no tenemos en español, y es que comunio santorum, la palabra santorum, como neutro, se refiere a lo santo, comunión en lo santo, en las cosas santas. Y como masculino, la palabra se refiere a los santos. Es decir, que esta expresión, comunio santorum, significa la comunión en las cosas santas que crea la comunión entre los santos. Comunión en las cosas santas y entre los santos. Esto lo va a recoger el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 948.
La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. El Catecismo Romano dirá que la comunión de los santos es una nueva explicación del concepto mismo de la Iglesia, una santa y católica. La unidad del Espíritu que anima y gobierna, dice el Catecismo, hace que cuanto posee la Iglesia sea poseído comúnmente por cuantos la integran. El fruto de los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, produce de modo especialísimo esa comunión. Es decir, comunión producida especialmente por los sacramentos. Y esta comunión de los santos penetra todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Es una comunión jerárquica que une a toda la asamblea en torno a los apóstoles que transmiten la fe y presiden la celebración, presbíteros y obispos en comunión con el Papa. Es una comunión temporal y escatológica que se funda en la fe recibida de los apóstoles, que se vive ya en la celebración y vida presente y abierta a la consumación en el reino. Por eso la Iglesia en su ser es misterio de comunión. Y su existencia está marcada por la comunión. En la vida de cada comunidad eclesial, la comunión, fíjense, es la clave de su autenticidad y de su fecundidad misionera. La comunión, la unión. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana primitiva se distinguió porque, la cita de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, los creyentes eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la koinonía, la comunión, en la unión, en la fracción del pan y en las oraciones. Fundamento de la identidad de la Iglesia, la comunión. Y como dijimos, este término comunión, comunio santorum, implica comunión en lo santo en primer lugar. Comunión en las cosas santas. Tenemos que tener en cuenta que Dios fue el que decidió entrar en comunión con nosotros, irrumpir en la historia. Esta comunión, esta unión que se pudo dar con Dios no es obra del hombre, ni iniciativa del hombre. No fueron ni sus ritos, ni sus ofrendas, ni los lugares sagrados que tenía lo que le hizo alcanzar la comunión con Dios. Es el mismo Dios quien ha decidido romper la distancia que lo separaba con el hombre y entrar en comunión con él. Dice el autor de la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, participando en Jesucristo de la carne y de la sangre del hombre. Eso hizo Dios. Participar de nuestra carne y de nuestra sangre en Jesucristo. Carta a los Hebreos. Esta comunión de Dios en Cristo con nuestra carne y sangre humanas nos ha abierto el acceso a la comunión con Dios por medio de la carne y sangre de Jesucristo. Por eso podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto es la obra de la gracia. Eso significa la gracia, vivir la misma vida divina, participar de la naturaleza divina. Esto está revelado, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es la vida de la gracia. Y dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, pues en la fidelidad de Dios hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Comentando esto, San Agustín dice que cuando hablamos del Señor Jesús, lo podemos designar a Cristo de tres modos. Es el primero en cuanto a Dios, coeterno al Padre. El segundo en cuanto por la asunción de la carne es Dios y hombre. El tercer modo es, dice, en cuanto Cristo total, en la plenitud de la Iglesia. Ese es, dice el tercer modo en que podemos hablar de Cristo, el Cristo total.
la iglesia toda, es decir, cabeza y cuerpo, como varón perfecto, según la carta a los Efesios, del que somos miembros. Este tercer modo, dice San Agustín, es pues el Cristo total según la iglesia, es decir, cabeza y cuerpo, pues la cabeza y el cuerpo constituyen el único Cristo. Y así lo afirma el apóstol, los dos se harán una sola carne, citando el Génesis, y precisa, gran sacramento es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Carta a los Efesios. Como el esposo y la esposa, así la cabeza y el cuerpo, porque la cabeza de la mujer es el hombre. Primera carta a los Corintios. Ya diga pues cabeza y cuerpo, o esposo y esposa, dice San Agustín, entendemos una sola cosa. La cabeza es aquel hombre que nació de la Virgen María. El cuerpo de esta cabeza es la iglesia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 947, va a decir de qué manera se da esta unión entre los fieles y con Cristo. Dice, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace a través de los sacramentos. Esto es fundamental. Es fundamental entenderlo y es fundamental saberlo, porque no hay comunión sin vida de gracia. No hay comunión real, verdadera, sin vida sacramental. Va a decir el Catecismo Romano, como esta iglesia está formada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común al que todos accedemos si vivimos en gracia. Los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son los vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Esto es el Catecismo Romano. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios, pero este nombre es más propio de la Eucaristía, que de hecho llamamos comunión. A este sacramento lo llamamos Eucaristía o comunión. Es el que más efectivamente realiza o visibiliza la comunión, la unión, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, dice el Catecismo. Así se realiza visiblemente la comunión en la Eucaristía. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por eso va a decir Benedicto XVI que la comunión de los santos, cuando hablamos de comunión de los santos, aludimos especialmente a esto, a la comunión eucarística. El cuerpo del Señor une en una iglesia a la comunidad esparcida por todo el mundo. Y dice, consiguientemente, la palabra sanctorum, comunio santorum, no se refiere a las personas, sino a los dones santos, a lo santo que Dios concede a la iglesia en su celebración eucarística. Es el auténtico lazo de unidad, la Eucaristía. La iglesia se define entonces por su culto litúrgico como participación en el banquete en torno al resucitado que la congrega y la une en todo lugar. Entonces, comunión en lo santo, en las cosas santas, es decir, en la vida de la gracia, en los sacramentos. Eso es lo que nos une. Ese es el primer sentido de la expresión comunio santorum, comunión de los santos. El segundo sentido, comunión entre los santos. En la mayoría de las liturgias orientales, en la
la celebración de la Divina Liturgia, en el momento en que se elevan los dones, se dice lo santo a los santos. Decimos en nuestra misa bizantina también, lo santo a los santos. Se refiere a esto. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Lo santo a los santos. La comunión en lo santo es lo que crea la comunión de los santos. La Iglesia es pues la comunidad que vive la comunión de la mesa eucarística. Si estamos en comunión con Dios, estamos en comunión unos con otros, dice San Juan en la primera carta. Si estamos en comunión con Dios, estamos en comunión unos con otros. Es decir, podemos estar amontonados, pero para estar unidos tenemos que estar en comunión con Dios. Es el único lazo de unidad en lo santo. Solo la comunión con Dios puede ofrecer un fundamento firme a la unión entre los cristianos. Los otros intentos de unidad se quedan en intentos de comunión, pero en realidad dejan a cada miembro en soledad o lo reducen a una parte anónima. De hecho, los que no están en gracia, los que no viven en gracia, la gracia de Dios, participan de esta comunión de los santos, pero solamente en cuanto pueden alcanzar los beneficios de la gracia, es decir, en cuanto pueden alcanzar la gracia de la conversión, pero propiamente no participan de la comunión de los santos, porque no viven en gracia. Y esto que así repetido parece tan de perogrullo, que uno dice, bueno, sí, ya lo sabemos, sí, es así. Bueno, eso es lo que es tan difícil de entender hoy. Porque si yo quiero hacerle el bien a alguien y unirlo a nuestra comunidad, lo que tengo que hacer es hacerlo participar de lo santo, que vive en gracia. Ese es el bien que le puedo hacer. Porque todo lo demás serán intentos fallidos de unidad o de comunión. Es el bautismo lo que nos injerta, podemos decir así, a Cristo, que nos hace participar de la vida divina que nos vino a traer, es decir, de la gracia santificante. Entonces, todos los que ya reinan triunfantes en el cielo, como los que están pagando pacientemente sus pecados en el purgatorio, como los peregrinos que militamos por Cristo en la tierra, todos formamos una sola y única iglesia de Cristo. Esa comunión es fruto de la misma vida divina, de la misma gracia de Dios, que al modo de savia, es como una savia que va circulando entre todos los miembros de la iglesia, que recorre la totalidad de esta vid, que es la iglesia, uniendo a todos sus miembros. Es esta la manera en que mantiene unidos a los sarmientos, unidos a la vid. ¿Cómo? A través de la gracia. El cuerpo místico de Cristo, formado por los fieles del cielo, del purgatorio y de la tierra, tienen, por así decirlo, como un sistema circulatorio por el cual se distribuyen y se comparten, se comunican los bienes celestiales. Esta comunión de los santos es, va a decir León Bloy, es el antídoto y el contrapeso a la dispersión babilónica, a la división. Testimonia una solidaridad humana y divina tan maravillosa que le es imposible a un ser humano no sentirse vinculado a todos los demás, en cualquier época y donde quiera que vivan. Y sigue diciendo, el más pequeño de nuestros actos repercute en profundidades infinitas y eleva a todos vivos y muertos. Estábamos diciendo que por la comunión de los santos estamos unidos en lo santo, en la gracia, en la vida de los sacramentos. Pero tenemos que ser conscientes de que el bien que hagamos o el bien que no hagamos, el mal que hacemos, repercute de la misma manera en todo el cuerpo místico de Cristo. Y por eso esto es lo que tenemos que aprovechar nosotros en la vida práctica, como cristianos,
en cuanto a este dogma de la comunión de los santos. Podemos hacer un bien enorme a tantos. Podemos pedir y ofrecer por otros. Podemos estar unidos, ciertamente lo estamos. O sea, un católico no sé, que vive en Medio Oriente está unido ciertamente a nosotros. Está unido a mí, con una unión más fuerte y más sólida, más profunda que la que existe, no sé, entre mi mano y mi cerebro. Ciertamente una unión más profunda. Porque la unión sobrenatural que obra la gracia es superior, sin comparación, a cualquier unión de orden natural. Fíjense, les repito esto, ¿no? Uno piensa en los cristianos perseguidos, ¿no? Nuestros hermanos en Medio Oriente, los mártires, que uno quisiera, no sé, estar cerca, ayudarlos, asistirlos, acompañarlos, conocerlos, alentarlos, no sé, estar ahí. Bueno, estamos más unidos a un mártir de allá, a un cristiano perseguido de allá, que lo que está unida a mi mano, a mi cabeza, a mi cerebro. Tenemos que profundizar en esto, es una verdad de fe. Estamos realmente unidos a ellos. Y hay un flujo permanente, un beneficio permanente entre los santos, es decir, todos los miembros de la iglesia. Y por eso la responsabilidad que tenemos. Por eso no soy una isla en este mundo o en la iglesia o en mi comunidad, sino que yo, con mi modo de obrar, aunque esté solo, aunque nadie me vea, afecto, para bien o para mal, al cuerpo místico. Para bien, si hago el bien. Para mal, si peco. Esta es una verdad de fe que tenemos que profundizar porque además tenemos que aprovechar. La comunión de los santos es el medio más poderoso de apostolado que tenemos. Si vivimos una vida santa y de amor fervoroso a Dios, podemos prestar un valioso auxilio a los cristianos del mundo entero. Porque con la práctica de la virtud se conserva el estado de gracia en toda la iglesia por un acto de virtud. La práctica de la virtud nos aleja del pecado haciendo que no seamos motivo de retracción de la gracia divina para la iglesia universal o para un determinado conjunto de fieles de un país, de una ciudad, de un barrio. Hace que seamos verdaderos pararrayos de la gracia de Dios, beneficiando así a la iglesia toda, a la iglesia universal. Por la comunión de los santos, entonces, un solo acto de virtud, de abnegación, de generosidad, puede tornarse en auxilio para, pensemos, no sé, un joven que se está por precipitar en el pecado y lo puede ayudar a mantenerse firme. Un acto virtuoso mío a una persona que ni conozco. Así como un acto pecaminoso mío puede tener y tiene consecuencias en los miembros y en el cuerpo místico de Cristo. Estamos entonces unidos de tal manera que nuestros actos e intenciones influyen en la fidelidad o la infidelidad de nuestros hermanos en la fe. Yo recuerdo cuando, dando testimonio, ¿no? A veces a grupos de personas que a lo mejor no, o jóvenes que a lo mejor no es que frecuentaban la iglesia, no es que tenían especial vida, práctica religiosa, pero un Padre Nuestro, por los cristianos perseguidos, por los mártires, un Padre Nuestro. Y me acuerdo que una vez, en un testimonio que les conté, digo, esta mujer que ve que entierran vivos a sus hijos y que lo está viendo morir ante sus ojos, ¿cómo se mantiene firme una mamá cuando le están enterrando vivo a su hijo?
Evidentemente Dios le está dando una gracia, ¿no?, sumada a su fidelidad. Pero ciertamente que contribuye ese Padre Nuestro que algún cristiano dijo en alguna parte del mundo y rezó. Y yo recuerdo, porque en ese testimonio, cuando terminamos y nos estábamos yendo, una persona que se acercó, que me dijo que apenas si creía, me dijo: desde ahora voy a rezar todos los días un Padre Nuestro por los cristianos perseguidos. Bueno, ese Padre Nuestro, pero no lo estoy diciendo yo, es un dogma de fe. Ese Padre Nuestro está sosteniendo a alguna de estas madres, a alguno de estos mártires. Así podemos ofrecer oraciones por las personas más tentadas en el mundo, por los cristianos perseguidos, para que sean fieles, por los sacerdotes, por el Papa, nuestros obispos. Podemos ofrecer auxilios espirituales a personas que están a kilómetros de distancia y que ni conocemos, ofreciendo un sacrificio, un sufrimiento corporal, moral, que tengamos, una privación voluntaria que hagamos de alguna cosa mínima, sencilla, algo que me gusta comer y que hoy no lo como y lo ofrezco. Eso tiene valor para alguien. Y todavía existe un acto mucho más agradable y más sublime, que es recibir la Sagrada Eucaristía, ofrecer la Sagrada Comunión. Las intenciones de la comunión eucarística ofrecida por los cristianos del mundo, por las almas del purgatorio, hace que usemos activamente este medio de caridad fraterna. La oración y los méritos que adquirimos en la Eucaristía pueden beneficiar al mundo entero por causa de este fondo común del que participamos. Todos los méritos de los santos, de la Santísima Virgen y de la pasión de Cristo en la cruz. Nos hacemos acreedores, distribuidores de este fondo común, que atrae las gracias de Dios, beneficia a todas las almas de la tierra y del purgatorio. El fundamento entonces de todas estas obras que podemos hacer en favor del cuerpo místico de Cristo, ¿cuál tiene que ser para que tengan valor? Para que tengan justamente valor de mérito y que puedan sumar un beneficio al cuerpo místico. El fundamento de todo acto que podamos hacer por ellos es la caridad. Todos los actos, nuestros actos que están impulsados por la caridad, favorecen al cuerpo místico de Cristo. La comunión de la caridad, va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 953. Y cita a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7. Ninguno de nosotros vive para sí, como tampoco muere nadie para sí mismo. Y de nuevo la cita que ya leímos antes de la primera carta a los Corintios: si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos, dice el Catecismo. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, es que se funda la comunión de los santos. Esta solidaridad en la caridad, el fundamento de esta comunión es la caridad. Y la primera comunidad cristiana era modelo, ciertamente, de esta comunión y de esta vida de caridad. Todo lo ponían en común, dice el libro de los Hechos, adelantándose a vivir siempre la caridad, sirviéndose mutuamente, como lo habían aprendido del Maestro. Y los frutos ciertamente no tardaron en darse. La Iglesia inmediatamente floreció en mártires. Desde el primero, el protomártir, San Esteban,
se había consagrado al servicio justamente, al servicio como diácono. Llegó a dar la vida misma por testimoniar a Cristo entre sus hermanos. Y así lo siguieron los apóstoles, todos mártires. Todos ellos, a excepción de Juan, que en realidad no fue mártir por milagro. ¿Por qué? En realidad fue por milagro que no fue consumido en la olla de aceite hirviendo. Pero a todos ellos les fue concedido el supremo gesto de amor, el de dar la vida. El supremo gesto de caridad. Y este es un tema muy interesante que trata Santo Tomás en la Suma Teológica, preguntándose justamente si el martirio es una obra de caridad, si es un acto de la virtud de la caridad. Va a decir en la cuestión 124 de la segunda parte, artículo primero, cuando empieza a hablar es propiamente lo que él llama teología del martirio. Él va a decir en primer lugar o demostrar que el martirio es un acto de virtud, en primer lugar. Después va a decir de qué virtud, ¿no? Es un acto de virtud. Dice, el propio de la virtud es hacer que la persona permanezca en la verdad y en el bien. Y es esencial al martirio mantenerse por él firme en la verdad y en la justicia contra los ataques de los perseguidores. Es pues evidente que el martirio es un acto virtuoso, es un acto de virtud. Dice en primer lugar, artículo 1. El artículo 2 dice si es un acto de la virtud de la fortaleza, que parecería ser, ¿no? Dice, muchas virtudes son ejercitadas por el mártir, la paciencia, la caridad, la fortaleza. Ha de considerarse, sin embargo, que el martirio es un acto ilícito de la virtud de la fortaleza, es decir, propio de la virtud de la fortaleza, que obra bajo el imperio de la caridad y que también la paciencia de los mártires es alabada por la tradición cristiana. Santo Tomás, entonces, siguiendo a Aristóteles, dice, la fortaleza se ocupa de vencer el temor más que de moderar la audacia, y que lo primero es más difícil y principal que lo segundo, va a decir. Por eso enseña, resistir, esto es, permanecer firme ante el peligro, es un acto más principal de la fortaleza que atacar. Fíjense, a veces uno piensa así vulgarmente que ser fuerte es, ¿no?, ir al ataque. No, es más propio de la fortaleza y más difícil resistir que atacar, dice Santo Tomás. En efecto, por 3 razones resistir es más difícil que atacar. El que resiste permanece firme ante quien se supone en principio que es más fuerte. Por otra parte, el peligro está presente en la resistencia porque es futuro en el ataque. Y en tercer lugar, el ataque puede ser breve o instantáneo, mientras que la resistencia puede exigir una larga tensión de la fortaleza. Pues bien, el mártir ejercita la virtud de la fortaleza resistiendo un mal extremo, la muerte corporal, y no abandona la fe y la justicia ante los peligros de muerte. Por eso, la fortaleza es la virtud, es decir, el hábito productor del martirio. Pero también es cierto que es la caridad, la fuerza del amor, la que mantiene fiel al mártir. De ahí que el martirio, dice, sea acto de la caridad como virtud imperante, lo impera la caridad, lo empuja la caridad, y de la fortaleza como principio del que emana, dice Santo Tomás. Pero el mérito del martirio le viene de la caridad. ¿Por qué? Y esto es revelado. Primera carta a los Corintios. Porque si repartiere toda mi hacienda y si entregara mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Y esto también es fundamental para entender lo que significan nuestros actos virtuosos que tienen por la caridad. Y cuando hablamos de caridad no hablamos de obras de caridad, la obra de darle como un pobre, no estamos hablando de esa caridad, sí, propiamente, materialmente, sino la caridad, es decir, el amor a Dios, la unión con Dios, la vida de gracia. Si repartiere toda mi hacienda y si entregara mi cuerpo al fuego,
no teniendo caridad, nada me aprovecha, dice San Pablo. No dice, bueno, vale poco, bueno, te falta un poco para ser perfecto. No, nada me aprovecha. Y sigue Santo Tomás, artículo 3, diciendo, el martirio es el acto más perfecto. Si el martirio se considerara solo como un acto de la fortaleza, habría otros posibles actos cristianos más perfectos y meritorios. Pero si se considera como el acto supremo de la caridad, es sin duda el más perfecto y meritorio acto cristiano, el martirio. Porque se sufre precisamente por amor a Cristo, a su reino y a la comunión de los santos, dice Santo Tomás. El mismo Jesús dice a sus discípulos, todas esas persecuciones las sufriréis por mí, dice él, en San Mateo, capítulo 5, por mí, por causa del Hijo del Hombre, va a decir en San Lucas, capítulo 6, por causa de mi nombre, San Juan, capítulo 15. Así pues, sigue diciendo, el martirio es entre todos los actos virtuosos el que más demuestra la perfección de la caridad, ya que tanto mayor amor se demuestra hacia alguien, escuchen bien esto, ya que tanto mayor amor se demuestra hacia alguien, cuanto más amado es lo que se desprecia por él, y más odioso aquello que por él se elige. Se los leo de nuevo porque es fabuloso. El martirio es entre todos los actos virtuosos el que más demuestra la perfección de la caridad, ya que tanto mayor amor se demuestra hacia alguien, cuanto más amado es lo que se desprecia por él, y más odioso aquello que por él se elige. Y es evidente que el hombre ama su propia vida sobre todos los bienes de la vida presente, y que por el contrario experimenta el odio mayor hacia la muerte, sobre todo si es inferida con dolores y tormentos corporales. Según esto, continúa Santo Tomás, parece evidente que el martirio es, entre los demás actos humanos, el más perfecto en su género, pues es signo de la mayor caridad, ya que, como dijo nuestro Señor, San Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Y así lo declara Benedicto XIV, el martirio es el acto más perfecto de la caridad, el que más directamente hace participar de la pasión de Cristo y de su obra redentora, y el que produce efectos más preciosos tanto en la santificación del mártir como en la comunión de los santos. Benedicto XIV. Así entonces, para terminar y cerrar, la Iglesia sigue dando mártires hasta nuestros días y los seguirá dando. Más aún que en los primeros tiempos de la Iglesia, ciertamente. Y son ellos, son los mártires, los que están manteniendo viva esta comunión en la caridad. Por este misterio de la comunión de los santos, nosotros podemos estar unidos a ellos. Podemos unir a su dolor y a su sacrificio también nuestras penurias, también nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras entregas cotidianas, nuestras luchas. Y podemos de esta manera participar de este intercambio maravilloso, el mejor negocio, como siempre decimos, de beneficio que tenemos por estar unidos a los mártires. Porque ciertamente nosotros ofrecemos por ellos y nos beneficiamos con sus méritos. Si nosotros vivimos plenamente esta verdad de fe, de la comunión de los santos, podemos hacer maravillas, maravillas en el orden de la gracia. Podemos convertir pueblos enteros.
podemos asistir y ayudar ciertamente a los cristianos perseguidos. La fe en la comunión de los santos pone en las manos del católico el verdadero timón de la historia.